Generalmente a mí siempre me toca cerrar una serie que comienza el pastor y hoy tengo la posibilidad de abrir una serie, de iniciar. ¿Cómo va a salir? No sé, solamente Dios lo sabe, pero vamos a ponerle toda la garra, toda la actitud. ¿Están conmigo? Amén. Esta serie se llama Dejando Huella. Cuando el pastor me pasó el título de esta serie, lo que primero me viene a la mente era mis hijos recién nacidos. Me llega ese momento en que mis hijos nacen, que eran chiquitos, que no hablaban, que no pedían plata. Me hace acordar ese tiempo y cuando la enfermera agarra y le pinta sus piecitos con la tinta y deja plasmados sus piecitos en un papel. Y ahí queda como el registro. Y ese registro queda para siempre. Es un registro que queda para siempre en el libro donde se anotan las personas. Y yo me recordaba de eso, me recordaba de esa huella que los piecitos de mis hijos quedaron en ese registro. Lo mismo cuando hacemos el DNI, cuando vamos al registro a hacer el DNI, que dejamos nuestra huella. Y a mí lo que me habla de esta palabra, me habla de identidad. Me habla de identidad porque nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener la capacidad de transmitir esa identidad a las demás personas. Pero no una identidad nuestra, sino la identidad que Cristo trae a nosotros. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, dice que somos nueva criatura, que nacemos de nuevo. Entonces esa identidad es la que nosotros debemos transmitir a las otras personas para poder dejar una huella, para poder dejar un legado en las generaciones que vienen. ¿Y qué significa dejar una huella? Y significa eso, significa dejar una impresión profunda y duradera en las demás personas. Es la capacidad que tenemos de marcar la vida de los demás. Y hay dos formas de hacerlo. Nosotros podemos influenciar a las personas de manera positiva o de manera negativa. Hay dos caminos, o es el bien o es el mal. Y para eso Dios ya desde el principio de los tiempos nos dio lo que es el libre albedrío. Es algo que nosotros podemos elegir. Nosotros tenemos la capacidad de elegir y podemos elegir cómo influenciar a las personas, si lo hacemos para bien o lo hacemos para mal. Para alguna persona dejar un legado puede ser dejar algo que perdure en el tiempo, que trascienda el tiempo. Y para otros puede ser simplemente hacer la diferencia en la vida de alguien. Hacer una diferencia. Y a decir verdad, yo estoy más interesado en dejarle una huella a mis hijos, en dejarle algo en qué creer, en dejarle un legado, que en dejarle una herencia. Se agarraron la cabeza los vagos ahí. Pero eso no dice la palabra. Ahora más tarde van a ver. Yo estoy más interesado en que ellos tengan esa, a ver cómo decirlo. Yo estoy más interesado en que ellos aprendan lo que es el caminar en fe, que aprendan a buscar de Dios, que aprendan a sacrificarse para tener lo suyo. Y eso a la larga es una herencia más valiosa que lo material. En el proceso de vivir con propósito y dejar huella, dar frutos o dejar un legado, necesitamos establecer bases que son importantes y que todo discípulo de Cristo tiene que abrazar. Si nosotros estamos sentados, o déjeme hacerlo así, le hago una pregunta.
¿Por qué estamos hoy, domingo, 7:10 de la tarde, sentados en este lugar? Cric, cric. Estamos por un solo motivo. Y es el primer punto que hoy quiero compartirles. Estamos sentados en este lugar porque Dios nos llamó. Y Dios nos llamó a cada uno de nosotros, y tal vez de maneras distintas y maneras que solo Dios lo hace. Tiene una manera particular para cada uno. A mí se cansó de llamarme. Tres veces, en 3 oportunidades me llamó. Porque yo era medio duro. La primera vez me llamó a través de una mujer grande, 80 y pico de años. Y en un momento difícil de mi vida, esa mujer enferma que se hacía diálisis, me vio mal, ella me vio mal y me dice, hijo, vos necesitas de Cristo. Yo no tenía ni idea de lo que era una iglesia cristiana. Me crié en cuna católica. Y esta mujer agarra y me dice, hijo, vos necesitas de Cristo. Porque vos sabés que, me dice, el enemigo viene a robar, a matar y a destruirte. Él quiere destruir tu familia. Él quiere destruir tu vida, te quiere matar. Pero ¿sabés qué? Me dice, Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. Y esa es la primera palabra que yo recibí en mi vida. Y ese es el versículo base de esta congregación. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Y Él nos llamó. Y en ese tiempo me volví a perder, me volví a alejar del Señor, me volvió a llamar a través de una película que vimos. Volví a servir al Señor y después me volví a extraviar porque, a decir verdad, no era muy obediente que digamos. Y el último llamado fue a través de la vida de mi hijo. A través de la vida de mi hijo mayor, quien decidió no rendirse, que él decidió no abandonar. Mientras sus padres se estaban abandonando, él no decidió dar un paso atrás. Él continuó y ese caminar de él, esa fe que él tenía, hizo que el Señor me vuelva a llamar. Y hoy estoy parado acá delante de ustedes, cumpliendo su voluntad. Porque si fuera por mí, créanme que no estaría parado acá delante de ustedes. No hubiese sido capaz de tomar este desafío si no fuera por pura y exclusivamente la voluntad de Él. Entonces, para poder dejar una huella, un legado, nosotros debemos entender que todos fuimos llamados. Cada uno de nosotros fuimos llamados. Fíjense lo que dice Juan 15:16. Dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y les encargué que vayan y produzcan frutos verdaderos. Así el Padre le dará todo lo que pidan en mi nombre. Dice el Señor, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Dice la palabra que Él conoce tu nombre. Y Él dice, yo los elegí a ustedes y le encargué una cosa. Le encargué que vayan y que produzcan fruto y un fruto duradero. ¿Y qué tengo que hacer, Darío? Tengo que plantar una semilla para que crezca un fruto. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que producir frutos verdaderos. Y hay un solo fruto. Y esos frutos tienen que ser permanentes en nuestra vida. Si queremos dejar una huella, si queremos dejar un legado a las generaciones que vienen,
a nuestros hijos. Hay un solo fruto que tiene que producirse en nuestra vida, que tiene que ser duradero. Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Esos son los frutos que nosotros tenemos que hacer crecer en nuestras vidas si queremos dejar un legado que perdure, si queremos dejar una huella, si queremos dejar algo a nuestros hijos para que ellos tengan esa herramienta necesaria. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. ¿Saben? Vivimos en una época donde todo parece competir por nuestra atención. Este aparatito me hacía acordar ayer, porque ayer nos juntamos los jóvenes. Amén, dice. Nos juntamos los jóvenes. Yo soy joven de espíritu. Y Isra compartía un mensaje a los chicos que hablaba justamente de cómo dejar que Dios te hable, de cómo reconocer la voz de Dios. Y nosotros, y también hacía esta comparación y él hablaba de que muchas veces nos distraemos con la tecnología, que capta más nuestra atención. Y lamentablemente vivimos en una época que esto llama mucho nuestra atención. No solamente eso, las redes sociales, el trabajo, la responsabilidad y hasta las opiniones ajenas captan nuestra atención. Y en medio de todo ese ruido, en medio de todo ese bullicio, Dios nos sigue hablando. Y Dios nos sigue hablando. Y ayer Isra compartía eso y compartía y le hablaba de la historia de Job y Eliú y de cómo este joven le predicaba y le hablaba a los amigos de Job. Y yo estaba escuchando y yo ya sabía lo que yo iba a compartir, la palabra que yo tenía que dar hoy. Pero Isra no sabía de lo que yo iba a compartir. Y yo tampoco sabía lo que él iba a compartir. Pero Dios hace esas cosas y une los hilos que por ahí nosotros no nos damos cuenta. Y Dios está hablando directamente a los jóvenes porque son el legado futuro. Son los que van a marcar un camino. Son los que tienen que aprender a reconocer la voz del Padre para poder hacer su voluntad. Y en medio de todo ese ruido, la voz de Dios sigue hablando. Pero muchas veces no la escuchamos con claridad. No somos capaces de discernir si es la voz de Dios o no. No la escuchamos con claridad. Y no porque Dios haya dejado de hablar, sino porque hemos dejado de escuchar. El llamado de Dios no siempre llega con visiones extraordinarias. No siempre vamos a experimentar cosas extraordinarias. A veces solo falta ver la necesidad de una persona para que Dios te hable. Muchas veces se manifiesta en lo cotidiano. Podemos escuchar una palabra que se repite constantemente en nuestro corazón y es Dios el que nos está hablando. En una oportunidad de servir, también Dios te habla. En un deseo de cambiar tu entorno, de cambiar tus circunstancias, de cambiar las personas que te rodean. De esa manera también Dios te habla. Y Dios sigue llamando, Dios sigue hablando. Y no solo a los pastores, no solo a pastores. Dios sigue hablando. Sigue hablando a los padres, sigue hablando a los jóvenes, sigue hablando a los trabajadores, a los estudiantes, a los abuelos. Sigue hablando a todas aquellas personas que estén dispuestas de hacer su vida una respuesta. ¿Y por qué una respuesta?
Porque nosotros al llamado tenemos que ser capaces de responder. Cuando Dios te llama, tenemos que ser capaces de responder. Fíjese lo que dice Samuel, primera de Samuel 3:10. El Señor estaba llamando a Samuel y Samuel no sabía distinguir la voz de Dios. Samuel no sabía distinguir la voz de Dios. Tal es así que 2 veces fue a preguntarle al profeta si era él el que le estaba llamando. Samuel era joven. Y primera de Samuel 3:10 dice, y el Señor vino y llamó igual que antes. Samuel, Samuel, dijo el Señor. Y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Nosotros tenemos que tener la capacidad de saber reconocer la voz de Dios. Tenemos que tener esa capacidad. Y hoy Dios sigue llamando por nombre a cada uno de nosotros. Él nos conoce. Y Dios nos sigue llamando. Y no a un grupo en general, sino a cada persona. De manera distinta tal vez. Pero nos sigue llamando. Y nos sigue llamando con todo lo que tenemos. Con nuestros aciertos. Con nuestras debilidades. Con nuestros errores. Con nuestra historia, con nuestros talentos, con nuestras heridas, también con nuestros miedos. Él nos sigue llamando porque Él ve un propósito en nuestras vidas. Él ve un propósito en nuestras vidas. Y responder al llamado de Dios no siempre significa dejarlo todo. No siempre significa dejarlo todo y salir a misionar o hacer cosas que por ahí parecen exageradas, pero Dios nos sigue llamando. A veces solamente significa hacer luz en el lugar donde estamos, marcar la diferencia en el lugar donde estamos, marcar la diferencia en el lugar donde Dios nos puso. A veces Dios nos sigue llamando a ser íntegros cuando todos ceden. Dios nos sigue llamando y nos invita a hablar solamente de Cristo cuando tenemos la oportunidad. Ahí tengo una placa que dice, en este tiempo el verdadero desafío no es oír el llamado, es obedecerlo. Porque escuchar a Dios requiere silencio, pero seguirle requiere valor. El silencio también enseña. Y a veces tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios en ese silencio. Él nos llamó y Él nos habla. Primera de Pedro 2, 9, 10 dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Él nos amó, Él nos escogió, porque cada uno de los que estamos sentados acá tenemos un propósito en Dios. Tenemos un llamado de Dios. Él nos llama con todo lo que tenemos nosotros, con nuestros aciertos, con nuestras debilidades, con nuestros miedos.
Yo creo que ya perdí la cuenta, pero no sé cuántas veces me tocó compartir la palabra. Pero déjeme decirle que cada vez que subo a esta plataforma es como si fuera la primera vez. Cada vez que acepto el desafío de ese llamado que Dios me dio de ponerme aquí en este lugar para poder compartir la palabra, es como si fuera la primera vez. Y yo creo que el día que pierda eso, me tendré que replantear qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Porque, les soy sincero, cada vez que tengo que compartir la palabra, mientras estoy en mi casa está todo bien, estoy tranquilo, pero paso esta puerta, empieza la alabanza y me empiezan a temblar las piernas, me empieza a doler el estómago, empiezo a transpirar. Por más que afuera haga 0 grados, acá sí que cuenta que estamos. Pero con todo eso Dios nos llama. Con todo eso Dios nos llama. Y el punto número 2 que hoy le quiero compartir dice: Dios no cambia. Nosotros, si queremos dejar una huella, si queremos dejar un legado a las generaciones futuras, a los que vienen detrás nuestro, tenemos que entender y comprender que Él nos llamó y que Él no cambia, que Él se mantiene igual. Entonces nos da la seguridad a nosotros de poder caminar tranquilos. Si nosotros entendemos que Él fue el que nos llamó y sabemos que Él no cambia, nosotros caminamos tranquilos, caminamos con seguridad. Y esa es la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable. Nunca cambia, siempre es el mismo. Y eso es lo que dice Santiago 1, 16 y 17. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como sombra en movimiento. Y últimamente nosotros vemos que todo cambia a nuestro alrededor. ¿Es así o no? Todo cambia de una manera impresionante. La moda cambia. Y eso cambia rápido. Hace un tiempo atrás nos mandábamos todos con pantalón chupín, camisa entallada, zapatito puntiagudo. ¿Es así o no? Pero la moda cambia, gracias a Dios. Ahora vino toda la moda over, que permite usar la remera más suelta, así escondemos lo que hay. Todo cambia. Gracias a Dios, la moda cambia. Las leyes también cambian. La tecnología. Yo me acuerdo del primer teléfono que tuve, era una cosa así grande. Me ponía acá en el costado, me llegaba hasta las piernas, acá hasta la mitad de la pierna más o menos. Y que cuando tenía que hablar tenía que levantar la antena, parecía esa radio de... Y ahora en este aparatito tenemos todo. Es impresionante cómo la tecnología avanza. Y todo va cambiando. Y lo que hoy se celebra tal vez, mañana se critica. Lo que hoy se celebran, mañana se te puede criticar. Lo que hoy se valora, mañana se olvida. Y en medio de todo ese movimiento, en medio de todo ese movimiento, es fácil sentir inseguridad y sentir incertidumbre. Pero ahí, en medio de todo ese torbellino, encontramos una roca firme, una verdad inquebrantable, que es la que Dios no cambia. Malaquías 3:6 dice: yo soy el Señor y no cambio. Yo soy el Señor y no cambio. Y esa es una de las verdades más poderosas. Es el mismo Dios que fue fiel con Abraham, el que levantó a David, el que sostuvo a Daniel. Es el mismo Dios que nos sostiene ahora.
Y entender eso es algo maravilloso. Su amor no se debilita. Su palabra no caduca. Su palabra, sus promesas no tienen fecha de vencimiento. En un mundo donde la gente cambia de opinión constantemente según el día, Dios nos sigue diciendo: yo sé los pensamientos que tengo sobre vos. Mis pensamientos son de bien y no de mal. Dice Jeremías 29:11. Yo conozco los pensamientos y yo sé los pensamientos que tengo sobre vos. Esa inmutabilidad no significa que Dios sea rígido o distante, sino que Él es fiel y constante. Su carácter no se corrompe. Su gracia no se agota. Y su plan no se altera por las crisis que nosotros tengamos. El plan de Él no se modifica por las tormentas que yo atraviese. El plan de Él sigue siendo el mismo. El de bendecirnos todos los días. No importa el momento o lo que yo esté pasando. El plan de Él sigue siendo el mismo. Él nos mantiene firme. Y así como un ancla mantiene firme a un barco en medio de la tormenta, de la misma manera, la fidelidad de Dios nos mantiene firmes a nosotros en medio de nuestras crisis, en medio de nuestros problemas, en medio de los desafíos que nos toca atravesar en esta vida. Es la fidelidad de Dios la que nos mantiene firmes. Y quiero que te quedes con esto, que podamos entender esto, que cuando todo parezca que se mueve bajo nuestros pies, cuando parece como que estamos en tierra movediza, cuando nos estamos hundiendo, cuando las circunstancias cambian de un día para otro, cuando vos decís que está todo bien y de golpe no te das cuenta y empiezan a atravesarte problemas, cuando las personas te fallen, y déjame decirte que las personas te van a fallar. Cuando las personas te fallen y cuando veas que por ahí tenés un futuro incierto y que no sabes para dónde ir, déjame decirte esto: tu Dios no cambia. Él no cambia, Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo amoroso, Él sigue siendo justo, Él sigue siendo fiel, a pesar muchas veces de nuestras infidelidades. Él se mantiene fiel. Él se mantiene fiel. No pongas tu confianza en el mundo. No pongas tu confianza en las personas, sino poner tu confianza en aquel cuya palabra nunca pasa. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y como Dios es inmutable, Él no cambia. Y Él va a cumplir su promesa. Él va a cumplir su promesa. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él si lo dijo, lo va a hacer. Y eso dice en Filipenses 1:6. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. Esa es su promesa. Esa es su promesa. Que Él va a continuar la buena obra en nosotros hasta completarla. Tengo una placa ahí que dice: la fidelidad de Dios significa que Él es inmutable en su naturaleza, fiel a su palabra y a sus promesas para siempre. Él es digno de confianza eterna sin importar cuán improbables parezcan sus promesas. Él nos sigue llamando
Él nos llama por nuestro nombre. Y Él nos da la certeza de que Él no cambia, de que Él sigue siendo el mismo. Y el tercer y último punto dice el deseo de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios para nuestras vidas? ¿Es su voluntad? Y es una de las preguntas más comunes que nosotros nos hacemos, que generalmente nos hacemos nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Queremos saber qué trabajo elegir? ¿Queremos saber con quién casarnos? ¿Queremos saber hacia dónde ir? ¿Qué camino tomar? Y a veces nos ponemos a buscar la voluntad de Dios como si fuera un mapa escondido, como si fuera un tesoro escondido, cuando en realidad es un camino que se revela mientras caminamos con Él. Esa es la voluntad de Dios. Es algo que se va desarrollando con el tiempo, que vamos conociendo con el tiempo. Romanos 12:1 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa es nuestra voluntad, la que tenemos que rendir. Eso es rendir nuestra voluntad. No se amolden al mundo actual. Esa es la voluntad del enemigo. Sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no es un misterio. No es un misterio imposible de entender, sino es una invitación diaria a vivir de acuerdo a su corazón. Dios no solo quiere mostrarnos qué hacer, sino quiere moldear quiénes somos mientras lo seguimos. Eso es lo que Él quiere. Él quiere transformarnos, Él quiere modelarnos mientras caminamos con Él. Y muchas veces le pedimos: Señor, mostrame tu voluntad. Esa es la oración que muchas veces hacemos. Señor, mostrame cuál es tu voluntad. Y Él nos responde: camina conmigo y la vas a ver. Camina conmigo, transita conmigo. Porque la voluntad de Dios no se descubre con ansiedad. La voluntad de Dios no se descubre con ansiedad, sino con obediencia. Se entiende más por relación que por revelación. A medida que nos relacionamos más con Dios, que tenemos esa relación más cercana con Él, vamos conociendo más su voluntad. Tengo otra placa ahí que dice: cuando buscamos primero a Dios, su voluntad deja de ser algo que tememos y se convierte en algo que anhelamos. ¿Y por qué podemos temer la voluntad de Dios? Porque muchas veces no nos gusta. Porque, a decir verdad, por ahí pasamos por procesos que decimos: esta es la voluntad de Dios, y no nos gusta. Entonces, aunque a veces no comprendemos todo lo que Él permite, podemos confiar en esto. Y lo que dice Romanos 8:28: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. El mundo de hoy nos empuja a decidir todo rápido, a hacer todas las cosas rápidas. Y eso nos acelera. Hay muchas veces que queremos todas las cosas para ayer, no para hoy.
Nos enseña a que tenemos que seguir nuestras emociones, a seguir nuestros impulsos. Y la voluntad de Dios nos invita a esperar, nos invita a discernir y nos invita a confiar. Es todo lo contrario. Y quizás muchas veces no entendamos el por qué. Muchas veces no vamos a entender el por qué nos pasan las cosas, pero siempre podemos confiar en el para qué. ¿Para qué Dios permite que pase por esto? Dios usa cada paso, cada puerta abierta, cada puerta cerrada. Usa cada cosa para poder acercarnos más a su propósito. La voluntad de Dios no siempre es fácil, pero siempre es buena porque viene de un Padre que nos ama. Y el amor real no nos obliga a amar y a quedarnos. El amor real no nos obliga a amar y a quedarnos. Por eso en el principio, en el Edén, Dios puso tanto el árbol de la vida como el árbol de la muerte. Dios no controla, Dios ama. Por eso nos dio a nosotros el libre albedrío, le dio tanto al hombre como a la mujer, para que se despertara en nosotros el deseo de amarlo y de hacer su voluntad. En nosotros se tiene que despertar ese deseo de amarnos y de hacer su voluntad. Las cosas malas le pueden suceder a cristianos y a no cristianos. Y el cristianismo no solo se expresa en lo que experimentamos, sino cómo respondemos a lo que no experimentamos. La vida es un 10% lo que nos sucede y un 90% cómo respondemos a lo que nos sucede. Y la pregunta no es cuál es la voluntad de Dios para mi vida. La pregunta sería, ¿cuál es la voluntad de Dios? El salmista decía en el Salmo 48, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley la llevo dentro mí. Si nosotros queremos dejar una huella en nuestros hijos, si los jóvenes quieren dejar una huella en las generaciones que vienen, debemos comprender y debemos entender que primero Dios nos llamó, que Dios te llama por tu nombre, que Él te conoce. Debemos comprender que Él no cambia, que Él está firme y se mantiene fiel con nosotros, que Él no cambia y que lo único que nosotros tenemos que hacer es hacer su voluntad. Y con esto voy cerrando y le invito a los músicos que pasen. Y ahí tengo una última placa que dice, cuando dejas una huella que apunta a Cristo, tu vida sigue hablando aún después de que tu voz calle. Yo prefiero que mis hijos me recuerden por lo que yo les enseñé, por lo que aprendieron de mi vida, tanto los errores como los aciertos. Que en dejarles algo material. Pero dejar una huella no es solo ser recordado, es haber impactado la vida de alguien de manera que lo acerque a Dios. Un legado no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que transmitimos. Amor, fe, valores, ejemplos y servicio. Proverbios 13:22 dice, el bueno dejará
herederos a los hijos de sus hijos. Y esto no solamente se refiere a algo material, sino también a una herencia espiritual, una herencia moral. Dejar un legado es sembrar principios que perduren cuando ya no estemos, que sigan dando fruto a las próximas generaciones. En la familia, dejar una huella es enseñar con el ejemplo. Tus hijos pueden olvidar muchas cosas y muchas de tus palabras, pero nunca olvidarán tu manera de servir. Nunca olvidarán tu manera de vivir la fe. Si ellos te ven orar, si ellos te ven perdonar, amar y confiar en Dios, esas huellas quedarán grabadas en su corazón mucho más que cualquier consejo. No se trata de ser perfecto, porque ninguno lo somos. No se trata de ser perfecto, sino de ser constante, de ser auténticos. Las generaciones que vienen detrás necesitan ver creyentes firmes, humildes, que no solo hablen del amor de Dios, sino que vivan el amor de Dios. No todos seremos recordados por grandes logros, pero sí podemos ser recordados por haber vivido bien, haber tenido principios, haber tenido valores, haber amado bien. Cada oración por tus hijos, cada palabra de aliento, cada acto de servicio en la congregación es una semilla, es un legado. Y lo más hermoso es que Dios multiplica esa semilla mucho más de lo que nosotros podemos imaginar.